Y continuando con el estudio bíblico que estamos desarrollando acerca de las artimañas del adversario, continuamos en esta segunda parte, como les decía. Y el punto que quiero tratar es siempre sobre las artimañas del enemigo cuando la autoridad humana reemplaza la autoridad de Dios. La doctrina de hombres como una de las artimañas más peligrosas del adversario. Si nos vamos al texto bíblico, por supuesto, cuando el Señor dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Esto lo podemos encontrar en Marcos 7, versos 6 al 7, y también citando el libro de Isaías en el capítulo 29, en el verso 13. Es un texto muy poderoso. Entonces, hay una forma de engaño que no siempre conduce a las personas a abandonar la iglesia. Por el contrario, puede mantenerlas muy activas en la vida religiosa, podríamos decir. Porque acá esto se torna como una religión. Y la persona ni siquiera se está dando cuenta de lo que está aconteciendo en su propia vida o del error que está cometiendo. Asisten a todas las reuniones, sirven en diferentes ministerios, conocen el lenguaje religioso, respetan profundamente a sus líderes. Mas, sin embargo, poco a poco pueden llegar a obedecer más a las reglas de una organización que la misma voz de Dios que revela en las Escrituras o que es revelada en las Escrituras. Lamentablemente, este fenómeno no es nuevo. Atraviesa toda la historia bíblica. El adversario ha comprendido que si logra reemplazar la autoridad de Dios por la autoridad absoluta de los hombres, muchas personas obedecerán, convencidas de que están agradando al Señor. El origen del problema en hebreo existe una palabra fundamental que más o menos se lee así. Mitzvah. Mitzvah significa mandamiento. Los mandamientos dados por Dios tenían un propósito: formar un pueblo que reflejara su justicia y santidad. Mas con el paso del tiempo, alrededor de estos mandamientos se desarrollaron muchas tradiciones y reglas humanas. Algunas ayudaban con orientaciones prácticas, otras llegaron a tratarse como si tuvieran la misma autoridad que la palabra de Dios. Queridos, Jesús no rechazó toda tradición. Lo que cuestionó fue cuando una tradición humana anulaba o reemplazaba el mandamiento de Dios. Ese principio sigue siendo relevante hoy día. La primera artimaña: si el pastor lo dice, entonces Dios lo dijo. Esta frase quizás no se pronuncie literalmente, pero puede instalarse en la forma de pensar de una iglesia. La Biblia enseña que los pastores deben enseñar y cuidar el rebaño, no enseñanzas que sean infalibles. Cuando toda decisión de un líder se considera incuestionable, el riesgo de abuso aumenta. Tenemos acá las historias bíblicas. Los fariseos, ¿usted se recuerda? Los fariseos conocían profundamente las Escrituras. Ellos memorizaban grandes porciones de la ley. ¿Y qué hacían también los fariseos? Ayunaban, oraban. En muchos aspectos eran admirables, sí, pero Jesús les hizo una acusación muy seria. Habían elevado sus tradiciones al mismo nivel que la palabra de Dios. En algunos casos, esas tradiciones terminaban ocultando el propósito original de los mandamientos. No era la obediencia lo que Jesús criticaba, era sustituir la voluntad de Dios por normas humanas representadas como si fueran divinas. Te pregunto,
¿Sucede hoy día esto? Puede suceder. Cuando una iglesia afirma que una determinada práctica es indispensable para agradar a Dios, aunque la Biblia no la presente como un mandamiento universal. Por ejemplo, una iglesia puede tener normas internas sobre organización, vestimenta o funcionamiento. Es legítimo establecer reglas para el orden de una iglesia. Es lo que suelen hacer todos. Pero el problema comienza cuando esas reglas se presentan como si fuera la condición para recibir el favor de Dios o la medida definitiva de la espiritualidad. La diferencia puede ser pequeña, pero es muy importante. Hay una historia basada en un hecho real, ¿saben? Marta, llamaremos a esta mujer Marta, llegó a una congregación buscando consuelo. Desde una etapa difícil de su vida, al principio se sintió acogida. Suele pasar siempre. Con el tiempo comenzó a escuchar frases como: una mujer verdaderamente espiritual debe de vestir exactamente de esta y esta manera. Otras veces escuchaba y decía: si cambias tu forma de vestir, Dios se apartará de ti. Frases como: las personas que no siguen nuestras normas están en rebeldía. Pues Marta empezó a creer que su relación con Dios dependía principalmente de cumplir ese conjunto de reglas. Leía cada vez menos la Biblia. Su preocupación constante era no infringir alguna norma de la iglesia. Un día, mientras estudiaba por sí misma los evangelios, descubrió que Jesús dirigía su atención repetidamente al corazón, a la justicia, a la misericordia y a la fidelidad. Entonces comprendió que algunas reglas podían tener valor como decisiones de una iglesia, pero no debían confundirse con mandamientos universales de Dios. Queridos, esta historia quizás puede estarle pasando a muchas personas hoy día, pero refleja una tensión que muchas personas describen cuando intentan distinguir entre disciplina comunitaria y doctrina bíblica. Cuando varios líderes se unen, ¿qué sucede? Una de las situaciones más delicadas ocurre cuando un grupo de líderes se respaldan mutuamente hasta el punto de que nadie puede cuestionar sus decisiones. El riesgo no está en trabajar unidos. La unidad puede ser una gran bendición, por supuesto. Pero el problema aparece cuando la unidad se convierte en un sistema donde todo es criticado, incluso respetuosa o fundamentada en las escrituras se interpreta como rebeldía muchas veces. En esos casos puede escucharse expresiones como: todos los pastores están de acuerdo. Frases como: si cuestionas esta enseñanza te estás enfrentando a la autoridad establecida por Dios. Queridos, la Biblia sin embargo muestra que incluso las autoridades del rey Acab reunió sabía que reuniones podrían equivocarse y necesitaban ser confrontadas con la verdad. ¿Se recuerda usted en Micaías? Cuando estaba contra 400 profetas, el rey Acab reunió a unos 400 profetas. Todos dijeron exactamente lo mismo, prometieron victoria. Solo uno, Micaías, anunció un mensaje diferente. Humanamente era fácil poder pensar: 400 no pueden estar equivocados, pero el relato muestra que el número no garantiza la verdad. Es muy delicado. La fidelidad de Dios puede requerir permanecer firme, incluso cuando la mayoría está opinando lo contrario. El miedo como herramienta. Muchos están utilizando el miedo. El control rara vez se sostiene solamente con argumentos. Con frecuencia se necesita el miedo. Algunas personas llegan a creer cosas como: si dejo esta iglesia, perderé mi salvación. Otros dicen: si llego y hago preguntas, estaré desobedeciendo a Dios. Otros dicen: si pienso diferente, quedaré bajo maldición.
Queridos, las escrituras, si llaman al respeto por los líderes y advierten contra la división causada por orgullo o egoísmo, mas sin embargo también muestran que el diálogo, el examen de las enseñanzas y la búsqueda sincera de la verdad forman parte de una comunidad sana. Un joven llamado Daniel comenzó a estudiar la Biblia por sí mismo. Este muchacho un día descubrió que algunos versículos usados para justificar ciertas prácticas estaban siendo citados fuera de contexto. Con respeto, él vino y pidió una reunión. Él esperaba poder abrir la Biblia y poder conversar. Mas la respuesta fue distinta. Le dijeron: has leído demasiado, chaval. El conocimiento te está llenando de orgullo. Solamente lo que tienes que hacer es obedecer. Entonces Daniel salió confundido de ese lugar. Durante meses pensó que cuestionar era pecado, hasta que comprendió algo. La Biblia nunca condena al creyente por estudiar seriamente las escrituras. Lo que condena es el orgullo, la dureza de corazón y el uso del conocimiento para despreciar a otros. La búsqueda sincera de la verdad no es enemiga de la fe, queridos. La gran diferencia: un pastor conforme al corazón de Dios dice: abre tu Biblia. Un pastor bajo la voluntad de Dios dice: comprueba lo que enseña. Y dice: si tú encuentras algo que podemos corregir, podemos conversar. Un líder controlador puede transmitir la idea de: no, tú no escuches a nadie más, solo a nosotros, porque solo aquí tenemos la verdad. Y tantas frases que suelen mencionar. Estas frases son ejemplos representativos, no una descripción de todas las iglesias, pero el punto central es el principio bíblico. La verdad no teme ser examinada, ¿saben? Entonces aquí la mayor artimaña: el adversario no siempre necesita que una persona deje de creer en Dios. Como les decía antes, puede intentar que ésta se confunda al obedecer a Dios como obedecer sin discernimiento a cualquier autoridad humana. Cuando eso sucede, la religión puede convertirse en un sistema donde el temor, la culpa y la dependencia reemplazan la libertad responsable a la que llaman las escrituras verdaderamente. Y es ahí donde se va tornando una religión. El pueblo de Dios siempre ha necesitado líderes, por supuesto que sí, pero nunca ha sido llamado a entregarles la conciencia. La Biblia presenta una relación de confianza, respeto y aprendizaje mutuo, donde la autoridad se ejerce como servicio, sí, pero siempre permanece bajo la autoridad suprema de Dios. Queridos, el creyente maduro no desprecia a sus pastores, ni los idolatra tampoco. Ora por ellos, aprende de ellos y al mismo tiempo mantiene abierta la Biblia, porque la última palabra pertenece a Dios y no a ningún ser humano. Esa actitud protege tanto a la iglesia como a sus líderes y reduce el espacio para que las artimañas del engaño echen raíces. Y aquí, como continuación de este estudio bíblico, quiero hoy día decirles y tocar un punto muy delicado, pero muy importante a tratar, y es que la Biblia sí enseña que el servicio a Dios implica compromiso. Claro que sí, pero también insiste en la responsabilidad hacia la familia. El problema no es servir, sino que aquí el problema es cuando una autoridad humana lleva a una persona a descuidar responsabilidad de que las propias escrituras presentan como parte de la voluntad de Dios. Y en esta continuación de este consejo que he estado trayendo, quiero hablar sobre cuando el servicio, que todo esto se torna en una vida de religiosidad muchas veces, cuando colocamos otras cosas en el lugar que a Dios le pertenece. Entonces, cuando el servicio religioso destruye el hogar, esto es una de las artimañas pero más silenciosas del adversario. ¿Sabía usted? En 1 Timoteo capítulo 5, verso 8, pero si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Misericordia, Jesús. Existe una idea que se ha extendido en algunos ámbitos religiosos, podríamos llamarle, y es que
Una de esas ideas es que mientras más tiempo pases dentro de una iglesia, más espiritual serás o eres. A primera vista parece una afirmación correcta, ¿cierto? Después de todo, servir a Dios es un privilegio, por supuesto que sí. Congregarse es importante, orar es necesario, evangelizar forma parte de la misión cristiana. Pero el problema comienza cuando una verdad es llevada al extremo y termina contradiciendo otras enseñanzas igualmente importantes de las Escrituras. El adversario no siempre intenta sacar al creyente de las iglesias, como les decía. En ocasiones intenta que permanezcan dentro de ellas, mientras su hogar se va desmoronando lentamente. Y lo más doloroso es que muchas personas creen estar agradando a Dios mientras están ahí constantemente metidos en una iglesia, más sin darse cuenta están descuidando el primer ministerio que Él les confió, y esta es su familia. Qué dolorosa y triste realidad, señores. El primer altar fue en el hogar, queridos, antes de que existiera el templo, antes de que existiera el sacerdocio levítico, antes de que existieran las grandes congregaciones. Ya existía la familia. Dios estableció el matrimonio en Génesis. La Biblia nos muestra la familia. No nació como una idea humana, fue parte del diseño divino desde el principio. Eso significa que el hogar no es absoluto. Esto significa que el hogar no es un obstáculo para servir a Dios. Es uno de los principales lugares donde ese servicio debe reflejarse. Entonces aquí vemos la primera artimaña: hacer creer que servir a Dios significa abandonar la familia. Muchas personas sinceras llegan a pensar: si paso más tiempo en la iglesia que en mi casa, Dios estará más complacido conmigo. Mas sin embargo, Jesús nunca enseñó que la fidelidad a Dios consistiera en desatender las responsabilidades familiares. El Nuevo Testamento presenta un equilibrio. El creyente sirve, pero también ama, trabaja, educa, escucha, perdona, está presente. Eso es lo que hace el verdadero creyente. El ministerio nunca fue diseñado para reemplazar la familia, ¿saben? Hay una historia bíblica. ¿Usted se recuerda a los hijos del sacerdote Elí? Elí fue sacerdote de Israel, dedicó gran parte de su vida al servicio del santuario, ¿cierto? Mas sin embargo sus hijos actuaban con corrupción. El relato muestra que Elí los reprendió, mas no ejerció la autoridad necesaria para poder detener sus abusos. La historia, queridos, aquí hay un punto muy importante. La Biblia no enseña que servir en el ejemplo sea malo, más bien muestra que incluso un líder religioso puede fallar en responsabilidades fundamentales relacionadas con su propia casa. Una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando un creyente pasa 5 noches por semanas en actividades religiosas, pero hace semanas que no conversa con su esposa? O cuando conoce todos los programas de la congregación, pero desconoce los temores y necesidades de sus hijos en casa. Las Escrituras no presentan esa situación como un ideal. El amor al prójimo comienza ¿dónde, señores? Muy cerca, en el propio hogar. Hay una historia que llamaremos a este hombre José. José comenzó a congregarse con entusiasmo, quería servir a Dios con todo su corazón. Aceptó encargarse de la limpieza del templo, luego de la seguridad, después del grupo de evangelismo, más tarde de la alabanza. Con el tiempo estaba en la iglesia casi todos los días. Su esposa comenzó a sentirse sola. Sus hijos crecían preguntando: papá, ¿otra vez está en la iglesia? José respondía: estoy haciendo la obra de Dios. Pasaron años y su matrimonio se deterioró. Sus hijos dejaron de interesarse por la fe. Mas cuando finalmente tuvo tiempo para mirar hacia su casa, descubrió que conocía
profundamente las necesidades de la congregación, pero apenas conocía las heridas de su propia familia. Qué triste, ¿no? Esta historia refleja un dilema que muchas familias describen cuando el servicio religioso deja de convivir con las responsabilidades del hogar. El ministerio no puede sustituir la paternidad. Muchos padres enseñan la Biblia a cientos de personas, pero nunca se sientan a leerla con sus propios hijos. Muchos viven aconsejando matrimonios, mientras el suyo atraviesa una profunda crisis. Muchos hablan del amor de Dios, pero en casa responden con impaciencia o con indiferencia a sus familiares. La Biblia no presenta estos ejemplos para condenar, sino para recordar que la vida espiritual comienza en lo cotidiano, cuando los líderes aumentan este desequilibrio. Aquí encontramos una de las artimañas más sutiles. Algunos líderes, quizás con buenas intenciones, pueden transmitir la idea de que el compromiso con Dios se mide principalmente por la cantidad de actividades realizadas. Cuando ese mensaje se lleva al extremo, señores, algunas personas empiezan a sentir culpa, se dedican tiempo a su familia, pueden pensar, si hoy me quedo con mis hijos, estaré fallándole a Dios. Muchos piensan de esta manera. Sin embargo, cuidar la familia también forma parte de la obediencia, señores. La cuestión no es elegir entre Dios y la familia, sino reconocer que Dios también llama a servirle mediante el amor y la responsabilidad dentro del hogar. Hay una historia bíblica, usted se recuerda de la hermana Marta y de la hermana María. Marta estaba ocupada sirviendo. La hermana María estaba escuchando a Jesús. Jesús no condenó el servicio, tampoco dijo que el trabajo fuera malo. No, lo que señaló fue el peligro de que la actividad nos haga perder de vista lo esencial. Ese principio puede aplicarse hoy día. Es posible estar muy ocupado haciendo cosas para Dios y descuidar aquello que Dios nos pidió cuidar. Cuando el hogar comienza a romperse, generalmente no ocurre de un día para otro, señores. Por supuesto que no. Primero desaparecen las conversaciones. Siempre suele suceder. Después las comidas en familia. Luego las risas. Ya no hay más risas en esa casa. Más tarde la confianza. Finalmente aparece un silencio. Mientras tanto, las personas siguen siendo vistas como un ejemplo de compromiso en la iglesia. Ahí está. Su hogar destruyéndose, pero ellos no faltan a la iglesia. Pero al cerrar la puerta de su casa encuentran un ambiente lleno de distancia, resentimiento o discusiones muchas veces. No siempre esta situación tiene una sola causa y sería injusto atribuirla automáticamente al servicio en la iglesia. Mas, sin embargo, cuando el compromiso religioso se convierte en una justificación permanente para descuidar la vida familiar, queridos, conviene revisar el equilibrio a la luz de las Escrituras. Muchos suelen hacer por amenazas, porque tienen que cumplir, porque tienen que ser fieles a las ordenanzas de los hombres o mandatos de hombres. Pero acá encontramos una mentira muy peligrosa. Algunas personas llegan a creer y dicen así esta frase: si sirvo lo suficiente en la iglesia, Dios arreglará automáticamente mi familia. La Biblia anima a confiar en Dios y a orar por el hogar, pero también llama a amar, a cuidar, a corregir con paciencia y a estar presente. La fe no reemplaza esas responsabilidades, señores, las fortalece. El hogar también es un ministerio, queridos. Criar hijos, escuchar al cónyuge, acompañar a un padre anciano, a compartir la mesa, a pedir perdón, perdonar. Todo eso también conforma parte a la obediencia hacia Dios. En las Escrituras, la espiritualidad no se limita al templo o a la reunión. Alcanza la manera en que tratamos a quienes conviven con nosotros. Un día un pastor, conforme o mejor dicho, quiero compartir una reflexión para líderes. Un pastor, conforme al corazón de Dios, no busca llenar todos los espacios del tiempo de los miembros. Verdaderamente no lo hace.
Este también les recuerda que sus hijos, sus familias necesitan un padre y una madre presente. Les recuerda de que su matrimonio requiere atención. Les recuerda de que el descanso tiene también un lugar. Les recuerda que la familia es un regalo de Dios. Un liderazgo sano viene y celebra el servicio, pero no convierte la agenda de la iglesia en la medida absoluta de la fidelidad. Queridos, una de las artimañas más silenciosas del adversario consiste en convencer a una persona de que puede ganar reconocimiento religioso mientras pierde aquello que Dios le confió primero. La verdadera espiritualidad no se demuestra solo en el púlpito, señores. En el ministerio o en una reunión que se pueda hacer, también se refleja en una simple conversación paciente con un hijo, en respeto entre esposos. Se refleja en el cuidado de los padres y en la paz que se cultiva dentro de un hogar. Porque al final, la primera congregación que Dios entregó a muchos creyentes no fue un edificio lleno de personas, sino una mesa alrededor de la cual una familia aprende a amar día a día, a perdonar día a día y a caminar juntos hacia Él. Una iglesia saludable debería fortalecer ese hogar, no reemplazarlo. Allí es donde el servicio a Dios y el cuidado de la familia viene y se sostiene mutuamente. El testimonio del Evangelio se hace visible tanto dentro como fuera de una congregación, señores. Queridos, hay algo muy delicado. No estoy generalizando esto, pero es algo que está sucediendo muy a menudo, y es que el adversario puede aprovechar la apariencia religiosa de todas estas personas. Puede aprovechar la hipocresía y la falta de integridad, algo que Jesús denunció repetidamente en muchas ocasiones. La apariencia de santidad, cuando el adversario convierte la imagen en un ídolo. ¿Se recuerda lo que dice Mateo 23, verso 27? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¡Uf! ¡Qué palabra esta! Hay una palabra que el adversario conoce muy bien, y esto es la apariencia. Desde el principio de la Biblia vemos que una de sus estrategias consiste en hacer que las personas juzguen por lo que ven y no por lo que realmente existe. El ser humano suele impresionarse fácilmente. Una persona que habla muy bien, que viste elegantemente, que conoce muchos versículos, que tiene miles de seguidores, que predica con autoridad, puede parecer un ejemplo extraordinario para muchos, pero Dios nunca ha juzgado primero la apariencia. Él mira el corazón. El adversario sabe que si consigue que la iglesia viva de apariencias, muchas personas dejarán de buscar el fruto verdadero. La palabra hipocresía. En el Nuevo Testamento aparece la palabra griega hipócrites. Originalmente describía a un actor de teatro. Era alguien que representaba un personaje. Jesús tomó esa palabra y la aplicó a quienes aparentaban una espiritualidad que no correspondía con sus vidas. No significa que una persona imperfecta sea automáticamente hipócrita. Todos fallamos, todos fallamos. La diferencia está en vivir una doble vida y construir deliberadamente una imagen falsa para recibir admiración. Una de las artimañas más terribles del enemigo, muchísimo más peligrosa, es que el adversario ha comprendido que una imagen puede ser más poderosa que la verdad si consigue que una comunidad pueda admirar la imagen de un líder sin conocer realmente su carácter. Puede generar una confianza desproporcionada, más con el tiempo la imagen deja de ser un reflejo de la realidad y se convierte en un escudo que dificulta cualquier evolución honesta. La idolatría de la imagen, señores. Vivimos en una época donde todo puede parecer perfecto. Fotografías, videos, predicaciones, conferencias, redes sociales. Es fácil mostrar únicamente los mejores momentos. Más una familia puede parecer completamente feliz en una fotografía. Pero eso no significa necesariamente que sea una mentira. Tampoco significa que refleje
toda la realidad. El problema surge cuando una imagen cuidadosamente construida se utiliza para transmitir que una persona nunca tiene conflicto, que nunca necesita ayuda o que nunca reconoce errores. Hay una historia bíblica, los fariseos, Jesús dijo, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. No criticó la oración, él no criticó el ayuno, él no criticó las ofrendas, criticó el deseo de ser admirados. ¿Por qué? Porque cuando la aprobación humana se convierte en el objetivo principal, la vida espiritual empieza a depender de la apariencia, Cuando el matrimonio se convierte en un escenario, el matrimonio fue diseñado por Dios como una relación de pacto, amor y crecimiento. Mas, sin embargo, el adversario puede tentar a cualquier persona a proteger más su reputación que su relación verdadera. En algunos casos, una pareja puede dedicar mucho esfuerzo a mantener una imagen pública impecable mientras evita afrontar conflictos reales. El problema no es tener dificultades. Todas las familias enfrentan dificultades, pero no esconderlas por miedo a perder prestigio y autoridad. Hay una pareja, esta pareja la llamaremos Samuel y Rebeca. Durante años fueron considerados un matrimonio ejemplar. En cada conferencia hablaban sobre las familias. Siempre sonreían frente a la congregación. Todos querían parecerse a ellos. Pero al llegar a la casa casi no conversaban. Dormían en habitaciones diferentes desde hacía mucho tiempo. Las heridas nunca fueron tratadas. Ninguno quería pedir ayuda. ¿Por qué? Porque pensaban, ¿qué dirá la iglesia si descubren que nosotros también tenemos problemas? Con el tiempo comprendieron que habían dedicado más energía a proteger una imagen que a sanar su relación. Queridos, esta historia es algo que muestra aparecer cuando la reputación se vuelve más importante que la verdad. El peligro para la iglesia. Cuando un líder proyecta la idea de que nunca enfrenta luchas, la congregación puede comenzar a pensar, si yo tengo problemas, debo ser un mal cristiano. Entonces aparece el silencio, la culpa, la vergüenza. Y muchas personas dejan de pedir ayuda. La iglesia saludable permite reconocer debilidades sin convertirlas en espectáculos ni en motivos de desprecio, queridos. Se recuerda al hermano David, él fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios, mas sin embargo él cometió pecado muy grave. La diferencia no fue la ausencia de errores, fue que cuando fue encontrado por el profeta Natán, él reconoció su pecado y buscó a Dios con arrepentimiento. Las escrituras no esconden su caída. Eso nos enseña algo profundo. Dios no construye héroes de apariencia. Él forma personas que aprendan a caminar en verdad. El peligro del matrimonio perfecto. En algunas iglesias se escucha, nuestro pastor tiene el matrimonio perfecto. Pero la Biblia nunca presenta ningún matrimonio humano como absolutamente perfecto en las escrituras. Ni el hermano Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni el hermano David, ni siquiera los grandes hombres de Dios pudieron tener o estar libres de conflictos de familia. ¿Por qué? Porque el único modelo perfecto es ¿quién? Es Dios. Cuando atribuimos perfección absoluta a una familia, corremos el riesgo de poner sobre ello una carga imposible, de dejar y de ver que todos necesitamos gracia, corrección y crecimiento. Y pasa algo cuando la imagen se vuelve más importante que la verdad. El adversario con sus artimañas sabe que una mentira repetida muchas veces puede parecer verdad. Por eso intenta convencer a algunos de que deben proteger su reputación a cualquier costa, a cualquier precio. Entonces aparecen frases como, no podemos decir que tenemos problemas, perderíamos autoridad, nadie puede saber lo que ocurre en nuestra casa. Lo importante es que la iglesia los vea felices. Muchos pueden decir eso, mas la Biblia propone un camino distinto, vivir en verdad, buscar ayuda cuando es necesario y recordar que la autoridad espiritual nace del servicio y de la integridad, no de una imagen impecable. ¿Sabe por qué? Porque al final el adversario puede disfrazar muchas cosas, pero no puede producir el fruto genuino del Espíritu. Ese fruto se reconoce con el tiempo, queridos, en la vida cotidiana, en el hogar y en la manera en que una persona trata a Dios y a los demás cuando nadie lo está observando.
tenga mucho cuidado con todo esto que se está viviendo en muchos lugares, en todos los puntos de la tierra, no solamente en un país, no solamente en una ciudad, no, esto se está moviendo en todos lados, en todos lados.